Buen día, profesora. Somos del grupo 8 y los integrantes son María Fernanda Reynoso Aycatuiro, Sebastián Henning López, Daniel Esaú Ruiz Quispe, Claudio Daniel Garrido Rivadeneira, María Paula Agustillo Rodríguez y mi persona, Dair Nilton Quispe Palomino. Voy a dar un término general de lo que fue la música española en el siglo XIX. Para hablar de la música española en el siglo XIX debemos saber el entorno social por el que éste pasaba. Las primeras 3 décadas se encuentran llenas de vergüenzas políticas y es por eso que los artistas y compositores tuvieron que abandonar España. Es básicamente por razones políticas distintas. La música española en el siglo XIX tuvo como base el estilo italiano y fue tras la muerte del rey Fernando VIII, que fue el último monarca representante del absolutismo en España, y la llegada al poder de los liberales, cuando comenzó una mayor difusión de la música europea y se puso mayor cuidado en su enseñanza. Por ejemplo, en la pugna contra el teatro cantado en italiano tuvo como resultado la resurrección de la zarzuela popular, creada a fines del siglo XVIII por don Ramón de la Cruz, la cual ya había sido olvidada De posteriormente. Reynoso y hablaré sobre las corrientes musicales de la época. Dentro de la denominada música culta se encuentran fragmentos de sinfonía, ópera o zarzuelas. Dentro de los denominados aires nacionales, las jotas, flamenco, malagueñas, serenatas, tango, entre otras. Dentro de los aires extranjeros, la polca, la mazurca, la habanera, la zamacueca, entre otros. La fuente de inspiración de un considerable número de composiciones fue temática hispanizante y también tomaban la tradición popular como inspiración. Ahora hablaré de algunos de los géneros y corrientes. Por ejemplo, el andalucismo musical, en el que se encuentran elementos y expresan lo pluralmente andaluz con el pasado árabe medieval, aspecto que se junta con la moda orientalista vigente en la música y la cultura europea. En dicho contexto, cabe situar esa corriente típica del último tercio del siglo XIX denominada alambrista, una mixtificación del andaluz como los toreros, los gitanos, los bandoleros, las serenatas, la reja, entre otros. Y bueno, hablando de un género, podremos mencionar al flamenco, que habría nacido en Andalucía, producto de una aculturación entre las tradiciones heredadas de moriscos, repobladores, gitanos y las influencias de diversas musicalidades entre Europa y América, ya que era de ser a partir de la revolución de transportes por el aumento de los intercambios de orquestas y artistas, y en medio de toda esta mezcla y gracias a las nuevas tecnologías de reproducción mecánica de ritmos, se moldeó y se popularizó estas nuevas melodías como el polka, el chotis, la habanera, el bolero, entre otros. Representante de la música popular en España en el siglo XIX. Uno de los representantes de la música popular en España del siglo XIX es Francisco de Ageno Barbier. Barbier escribió multitud de artículos y reunió importantes archivos de documentación musical que ha sido publicada por la Sociedad de Autores en años recientes. Redactó el importante prólogo de la crónica de la ópera italiana en Madrid, de Luis Carmena y Milán, 1878, donde puso la base de la historia del género italiano en Madrid hasta el final de sus vidas. Polemizó en defensa de una formación musical más específica española en los conservatorios y en especial en Madrid. Otro de los representantes de dicha época de la música popular es Ruperto Chapí. En 1873 gana el primer concurso promovido por la sección de música de la Academia de Bellas Artes para Apasionando en Roma, con la que fue primera ópera Las Nuevas de la Cortes, estrenada en el Teatro Real unos meses más tarde. Durante su estancia en Italia, compondrá la última ópera de esta primera etapa, La hija de Jefest, en 1877, representada en el Teatro Real. Al año siguiente, La muerte de Garcilaso, compuesta el mismo año, y Roger de Flor, esta última puesta en escena en 1877, también en el Teatro Real. Los nacionalismos. Esta corriente se dio a cabo a mediados del siglo XIX. Hasta ese entonces el tema más tratado por el mundo del arte, por ende de la música, fue el amor propio. En esta etapa se trataba a manera de romanticismo, la introspección hacia uno mismo desde la percepción propia del mundo y sus ademanes, hasta los sentimientos que estos o la nada misma evocan en el individuo.
Sin embargo, a finales de siglo esta mentalidad fue tomando un rumbo más definido, más distinto, pero sin perder lo antes mencionado, la introspección. Ahora, si ya tomamos en cuenta la introspección a uno mismo, ¿qué delimitación más específica podríamos brindarle al arte? Fue en aquel entonces que se empezó a dar lo que hoy en día podríamos entender como la individualización del colectivo. Lo que dicha corriente nacionalista buscó fue el verse distintos de otros colectivos, por lo que en distintas regiones se fueron llevando distintos géneros y sobre todo letras, pues las costumbres eran distintas, los temas de lo que hablar, etcétera, etcétera. Ahora, en mi opinión personal, esto muy probablemente no se hizo con la finalidad de delimitar identidades que se identifiquen fácilmente con un colectivo en particular, como alguna ciudad, algún país. Sin embargo, esta es una de las consecuencias que deja en el mundo actual. El flamenco es un género que se originó a mediados del siglo XIX en Andalucía. Este tipo de música habría sido creado a base de una culturación entre las tradiciones herederas de moriscos, gitanos, pobladores, influencias de diversas musicalidades que viajaban con mayor liviandad entre América y Europa. A partir de la revolución de los transportes, gracias al aumento de intercambios de orquestas y artistas, gracias a la evolución de la tecnología relacionada a la reproducción de melodías, se popularizaron nuevas ramas del flamenco, como el bolero, la habanera, entre otros. Lo antes mencionado guarda una gran relación con las corrientes musicales del siglo XIX. Esto ya que el flamenco era un género altamente relacionado a la evolución de la tecnología, la creación de nuevos instrumentos, con el fin de poder conseguir nuevas melodías para el género en sí. Finalmente podemos decir que el flamenco fue y es uno de los grandes potenciadores de la identidad española, el cual impregna todo el sistema simbólico y sensorial, tanto en el modo de expresión característico como de eclecticismo. Es bien sabido que la mujer en la música siempre fue una historia silenciosa y desconocida, que ha pasado desapercibida por la historia musical hasta fechas recientes. Por eso, una de las noticias más recientes relacionadas a la música española del siglo XIX es sobre dos mujeres, Belén Roig y Aida Bellert, que se juntaron para interpretar el concierto titulado Cuatro Islas en el Festival de la Música Española. Este concierto consta de recrear las composiciones musicales de las mujeres en el siglo XIX y darle visibilidad a estas mujeres compositoras. Estas mujeres interpretarán piezas de Paulina Cabrero. Ella fue una cantante, compositora, pianista y arpista que cultivó uno de los géneros más prácticos en la música de salón del siglo XIX. Pauline Violot, otra compositora, cantante y pianista del siglo XIX, con una de sus obras más conocidas, El último hechicero. Esto es todo por la presentación. Fue muy interesante investigar sobre la música española en el siglo XIX. Gracias.